Qué bueno verle esta mañana, qué gusto saludarle. Yo le felicito que está usted hoy aquí, a pesar del frío que estamos viviendo, ¿verdad? Pero aquí el calorcito humano nos ayudamos ahí para estar bien. Qué bueno verle, qué gusto saludarle. Y preguntas. Las preguntas están todos los días en nuestra vida. Algunas veces queremos evitar las preguntas. Yo creo que nadie de nosotros se levanta, los que estudian o cuando estudiamos en el colegio, la universidad, en el instituto, creo que nadie se levanta. Quiero que me hagan un examen hoy. Quiero que me hagan 100 preguntas de biología. Seguramente en su clase había uno que decía, profe, ¿y no va a hacer el examen? Y todos, preguntas. Generalmente a la hora de los exámenes preferimos esas de selección múltiple, ¿verdad? A, B, C, D, Tin Marín de Ospingüe. Para ver cuál, falso y verdadero. En esas 50% de probabilidad de que le peguemos a la respuesta. ¿Sabe que algunas instituciones, para evitar eso, suman puntos cuando contesta bien, pero restan puntos cuando contesta mal? Y si no la contesta, ni suma ni resta. Para evitar ese Tin Marín de Ospingüe en el falso y verdadero en la selección de A, B, C, D. Pero las preguntas a veces pueden ser retóricas, donde la respuesta está ya implícita. Las preguntas pueden ser capciosas también. ¿Le han hecho preguntas capciosas? Dice usted con esa pregunta. O argumentativas. ¿Qué tal cuando un juez está queriendo convencer a un jurado y empieza a hacerle preguntas argumentativas al testigo? Preguntas que demuestran interés. Cuando usted pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo seguiste? ¿Cómo siguió tu papá? ¿Cómo siguió tu mamá? ¿Cómo siguieron tus hijos? ¿Cómo has estado con este asunto? Preguntas. Las preguntas están en nuestra vida. Y sabe una cosa, Jesús hacía preguntas. Estamos empezando una serie muy emocionados, Jesús en modo pregunta, donde estaremos viendo cómo algunas de estas preguntas. Jesús hizo alrededor, dicen los estudiosos, de 307 diferentes preguntas en los evangelios. Pero no solo eso, dice Lucas, narra cuando Jesús, teniendo 12 años, se les pierde a sus papás. Y dice que después de 3 días lo van a encontrar en el templo sentado con los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. 307 preguntas registran los evangelios. No se preocupen, en esta serie no vamos a ver las 307. Vamos a ver algunas de estas preguntas. Pero ¿por qué preguntaba Jesús? Jesús, cuando enseñaba y cuando mandaba el mensaje o daba el mensaje, usaba parábolas. Las parábolas hacían pensar a la gente. Las parábolas eran elementos terrenales para enseñar una verdad celestial, elementos que ellos conocían. Y entonces de esa manera escuchaban el mensaje y lo entendían. Pero Jesús no solo usó parábolas, usó preguntas. Ahora, ¿por qué Jesús usaba preguntas? Si la Biblia, los evangelios nos narran que Jesús sabía lo que la gente pensaba. Hay un pasaje donde él viene caminando y le dice a sus discípulos por qué venían discutiendo en el camino. Él sabía que venían discutiendo de quién era el mayor o el menor en el reino. También el texto o algunos textos nos dicen porque Jesús sabía lo que ellos pensaban. Jesús cuando hacía preguntas, no porque tuviera dudas, no porque no supiera la respuesta. Las preguntas de Jesús eran para que el que recibía la pregunta pudiera evaluar y sacar lo que tenía en su corazón y así cambiar. El objetivo de esta serie es que cuando usted esté leyendo los textos donde usted encuentre preguntas, generalmente las pasamos muy rápido y no le ponemos atención. El objetivo de esta serie es que cada vez que usted encuentre una pregunta en los evangelios o en otro lado, se detenga y conteste esa pregunta. Vea por qué Jesús está haciendo esa pregunta. ¿Qué es lo que está detrás de esa pregunta? Y también después de detenernos es poder contestar la pregunta, evaluar lo que hay en nuestro corazón.
Evaluar cómo reaccionaron los que recibieron la pregunta, qué sacó Jesús de esa pregunta del corazón de la gente y qué saca de nuestro corazón. ¿Qué hay que evaluar? ¿Qué hay que cambiar? Así que en esta serie no se la pierda, no se pierda ningún fin de semana y estaremos evaluando, estudiando cada un fin de semana una pregunta que Jesús hizo. Acompáñeme ahora para que podamos ver la primera de esta serie, Juan capítulo 1, versículo 35. Juan capítulo 1, 35. Juan capítulo 1, versículo 35. Al día siguiente, Juan estaba allí con ¿cuántos de sus discípulos? 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba. Y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Luego lo llevó a Jesús, quien mirándolo fijamente le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan, serás llamado Cefas, es decir, Pedro. ¿Qué es lo que pasa? Juan registra la primera pregunta que Jesús hace. En el libro de Juan, aquí aparece la primera pregunta que Jesús hace. ¿Qué es lo que pasa? Regresemos al versículo 35 y entendamos un poco el contexto del pasaje en medio de esta pregunta. ¿Qué buscan? Juan 1:35. Al día siguiente Juan estaba de nuevo allí con 2 de sus discípulos. Al ver a Jesús que pasaba por ahí, le dijo: aquí tienen al Cordero de Dios. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Usted sabe la historia. Juan el Bautista está predicando, está bautizando, está hablando de que Jesús viene y está con ¿cuántos de sus discípulos? Con 2. Ponga atención que estos 2 hombres, Andrés era discípulo de Juan. En los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, un discípulo pasaba mucho tiempo con su maestro. Eso significa que estos 2 hombres habían pasado ya años con Juan el Bautista. Juan el Bautista era el maestro de ellos. Juan el Bautista les estaba enseñando el mensaje. Juan el Bautista estaba con estos 2 discípulos. Entonces dice que él está con ellos. Pero cuando aparece Jesús, Juan tenía claro que él era solo el que estaba abriendo el camino, que venía uno más grande. Cuando aparece Jesús, Juan les dice: tienen aquí al Cordero de Dios. He aquí el Cordero de Dios. He aquí el mensaje que yo he estado predicando. He aquí el que vino, del cual yo hablaba. Eso era lo que Juan estaba haciendo. Cuando los 2 discípulos le oyeron decir esto, siguieron a Jesús. Ahora, es interesante porque Juan describe que uno de estos 2 discípulos era Andrés. Mire lo que dice Juan 1:40. Nos vamos a adelantar un poco, aunque después vamos a regresar. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 discípulos, o era uno de los 2 que al oír a Juan habían seguido a Jesús.
Andrés se convierte en uno de los 12 discípulos de Jesús. Mateo 10:12. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo. Andrés llega a tomar un papel protagónico como discípulo de Jesús. Él es el que le dice a Jesús que había un muchacho que tenía los panes y los peces para la multiplicación, por ejemplo. Andrés se convierte en un discípulo de Jesús, pero es interesante, eran discípulos de Juan, pero ahora son de Jesús. Ahora siguen a Jesús. Este hombre, Andrés, y el otro hombre toman su decisión y ahora siguen a Jesús, y luego le presenta a Pedro delante de Jesús. Pero ¿qué pasa? Mira el versículo 38. Jesús se volvió y al ver que lo seguían les preguntó: ¿qué buscan? Rabí, ¿dónde te hospedas? Rabí significa maestro. Jesús hace aquí la pregunta: ¿qué buscan? Estos dos hombres dejan de seguir a Juan, empiezan a seguir a Jesús, y Jesús se voltea y les dice: hey, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Encontramos aquí esta pregunta no tan fácil de contestar, no tan fácil de decir qué buscaban. Pero mire la respuesta de sus discípulos, o de estos discípulos. Juan 1:39. Vengan a ver, les contestó Jesús. Porque ellos le responden: ¿dónde vives? Ellos no le dan una respuesta, sino que contestan con una pregunta nuevamente: Rabí, ¿dónde te hospedas? Versículo 39. Vengan a ver, les contestó Jesús. Ellos fueron pues y vieron dónde se hospedaba, y aquel mismo día se quedaron con él. Eran como las 4 de la tarde. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los que al oír a Juan habían seguido a Jesús. Andrés encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, es decir, el Cristo. Estos dos hombres reciben esta pregunta tan difícil de Jesús: ¿qué buscan? Y ellos le responden: hey Jesús, ¿dónde te hospedas? Vengan a ver. Van a ver y se quedan con él. Ellos le estaban respondiendo. ¿Sabe cuál era la respuesta de ellos? Ellos estaban creyendo en Jesús. Ellos estaban creyendo que él era el Mesías prometido, porque luego se va con Pedro y le dice: hey Simón, hemos encontrado. Porque cuando usted busca, lo que quiere es ¿qué? Encontrar. Usted no puede encontrar algo si no lo busca. Usted busca para encontrar algo. Así que él llega y les dice: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. La respuesta de los discípulos fue: creemos en ti. Jesús sabía que buscaban ellos. Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. Pero lo que Jesús quería es que ellos sacaran y dijeran: hemos encontrado al Mesías, hemos encontrado al Cristo. La palabra Mesías viene de la palabra hebrea, es la traducción para ungido. Y la palabra Cristo es la palabra o es la traducción para ungido del griego. Son las transliteraciones Cristos y Mesías de las palabras originales. Cuando usted encuentre la palabra Cristo, Mesías, lo que está leyendo es el ungido. Entonces, cuando usted dice Jesús el Cristo, es Jesús el ungido. Jesús el Mesías es Jesús el ungido. ¿Qué era un ungido? En los tiempos del Antiguo Testamento ungían a los reyes para marcarlos, para seleccionarlos, para decir: Él es el rey. Pasa con Saúl, pasa con David. Fueron ungidos como rey. Entonces estos discípulos, cuando Andrés le dice a Pedro: hemos encontrado al ungido, hemos encontrado al que fue seleccionado para ser nuestro rey, hemos encontrado al rey, hemos encontrado al que han prometido que va a venir.
Recuérdese que en el Antiguo Testamento se había prometido que venía el Mesías a salvarlos, pero todos los judíos, y ese fue el problema que se da en los evangelios, que esperaban que Jesús viniera con un gran ejército, que viniera como un rey con toda su pompa, pero Jesús vino como un niño en un pesebre y no creyeron en él. Pero cuando ellos le contestan, hemos encontrado al Mesías, su respuesta es, hemos encontrado al Rey, hemos encontrado al que sí creemos que es el elegido, el ungido. Esa fue la respuesta de ellos. Hemos encontrado al Mesías. Una pregunta difícil de contestar, pero ellos con toda seguridad dicen, eres el Cristo, eres el Mesías. Pero ¿sabe una cosa? Esta pregunta vuelve a aparecer en el Evangelio de Juan, tal vez con unas variantes. Y veamos cómo fueron las respuestas. Juan capítulo 18, versículo 1. Juan 18, 1. Juan 18:1, cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó al arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús sabía todo lo que iba a suceder. Ponga atención a esa frase. Sabía todo lo que iba a suceder. Le salió al encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó. Jesús sabía a quién buscaban. Lo que Jesús estaba haciendo era sacar lo que había en el corazón de estos soldados. A Jesús de Nazaret contestaron, yo soy, dice Jesús. Judas el traidor estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo, yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. ¿A quién buscan?, volvió a preguntarles Jesús. A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Jesús hace nuevamente la misma pregunta. ¿A quién buscan? Y ellos, sin reconocer que Jesús, al que buscaban, estaba enfrente de ellos, les dicen como que buscan a alguien más, a Jesús. Y Jesús les dice, yo soy. Ahora, esa frase tan corta, yo soy, cada vez que usted en los evangelios encuentre yo soy, es muy importante. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Jesús al decir yo soy, está diciendo yo soy Dios. Está haciendo relación al Antiguo Testamento cuando Moisés le dice a Dios, voy a ir ante Egipto, voy a ir ante el faraón, pero ¿quién les voy a decir que me envía? Y Dios le dijo, diles que yo soy el que soy, Yahvé. Cuando Jesús dice yo soy, y lo va a encontrar de manera directa cuando dice yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el buen pastor, yo soy la puerta. Él está diciendo yo soy Dios. Yo soy Dios. Y lo va a encontrar de maneras no tan directas, un poco indirectas, como en esta ocasión, cuando le dice yo soy. O cuando van los discípulos en la barca y se están ahogando y Jesús viene caminando y creen que es un fantasma y se asustan y les dice, tranquilos, soy yo. Yo soy el que está caminando. Les está diciendo yo soy Dios, yo estoy sobre cualquier tormenta. En este momento Jesús, cuando les dice yo soy, les está mandando un mensaje y les está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el prometido, yo soy el Rey. A mí vienen a buscarme, ya, llévenme. Y les vuelve a preguntar, ¿a quién buscan?
Les da otra oportunidad para que puedan decir a ti, al Mesías. Y ellos vuelven a decir, a Jesús de Nazaret, ¿dónde está? No lo encontramos. Si es a mí al que buscan, o sea, si era él, es una condicional de primera clase, no les está diciendo si es a mí, como duda, sino les está diciendo como es a mí al que buscan, dejen libre a estos. Jesús, al hacer esta pregunta, saca lo que hay en el corazón de los soldados. Esa incredulidad no habían reconocido. Y sabe, me gusta mucho porque este relato también lo describe Marcos, Mateo, Lucas. Pero ninguno de estos tres evangelistas, solo Juan, describe el diálogo entre Jesús y los soldados. Y solo Juan describe la pregunta, ¿qué buscan? Porque Juan está haciendo una conexión entre el Juan o entre el que buscan de Juan 1 con este que buscan. Pero no solo eso. Mire, Jesús vuelve a hacer esta pregunta. Juan capítulo 20, 10. Jesús le hizo esta pregunta a María Magdalena. Juan 20, 10. Los discípulos regresaron a su casa. Aquí Jesús ya había resucitado. Jesús ya había muerto y había resucitado. Ellos no sabían que había resucitado. Es el tercer día. Los discípulos regresan a su casa, pero María se quedó afuera. ¿Cómo dice que se quedó afuera? ¿Cómo? Llorando. Póngale atención a los adjetivos y a los adverbios. Se lo voy a decir muchas veces. Describe, estaba triste, estaba llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabeza y el otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les respondió. Apenas dijo esto, volvió la mirada y ahí vio a Jesús de pie, aunque no sabía que era él. Jesús le dijo, ¿por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboni, que en arameo significa maestro. Esta mujer está en el sepulcro llorando y Jesús le pregunta, ¿qué buscas? Jesús sabía que era lo que estaba buscando, pero lo que quería era evidenciar lo que había en el corazón de esta mujer, la incredulidad que había, y le dice, hey, ¿qué buscas? Y ella estaba buscando a Jesús, sí, estaba buscando a Jesús, pero estaba buscando a Jesús sepultado y no a un Jesús resucitado. La pregunta era para que María entendiera que estaba equivocada, para que entendiera que María estaba buscando lo que no tenía que buscar, para que María entendiera que Jesús ya no estaba en esa tumba, sino que había resucitado. María estaba buscando, sí, a Jesús, pero estaba buscando a ese Jesús que había sido derrotado, no estaba buscando al Jesús que había sido victorioso. ¿Qué buscas? Luego Jesús le dice, hey, María. Y ella entendió que era Jesús. Porque lo que había en el corazón de ella era incredulidad, porque no entendía, porque no reconocía que Él era el Mesías, el elegido, el que iba a triunfar y reinar. Sabe, usted y yo nos enfrentamos ante esta pregunta todos los días. ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? En los momentos de dolor y de tristeza, ¿qué buscas? En esos momentos, ¿qué buscamos? ¿A dónde corremos? ¿Qué hacemos? ¿Qué buscas? Al amanecer, en los primeros 10 segundos de nuestro día, ¿qué buscas? Conforme transcurre el día, ¿qué buscas? En los momentos de victoria, donde todo va bien, donde encontramos
o alcanzamos logros, metas. La pregunta es, ¿qué buscas? En los momentos donde todo está normal, porque hay días que tal vez son complicados o hay días que son muy buenos, pero ¿qué tal en los días normales, en la vida cotidiana? ¿Qué buscas? En el momento que tenemos que tomar la decisión de leer la palabra de Dios o hacer otra cosa, ¿qué buscas? En el momento que tenemos que tomar la decisión de orar o de hacer otra cosa, ¿qué buscas? En los momentos que necesitamos un consejo, tomar una decisión, ¿qué buscas? En los momentos donde ya no tenemos fuerzas, donde estamos desanimados, ¿qué buscas? En los momentos donde nos han ofendido, nos han lastimado, donde nos han calumniado, ¿qué buscas? Esa es la pregunta que este texto nos hace todos los días. ¿Qué buscas? Esta pregunta Jesús la hizo, según Juan, 3 veces para que pudieran responder y que podamos nosotros responder. Buscamos a Jesús el Salvador, buscamos a Dios Todopoderoso. El Salmo 42:1 lo describe, dice el salmista, como el siervo jadeante busca por el agua, así te busca todo mi ser. Podemos responder a esa pregunta, ¿qué buscas? Te buscamos a ti, Dios. Buscar a Dios significa negarnos a nosotros mismos. El que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y se niegue a sí mismo, dijo Jesús. Buscar a Jesús significa que todo lo demás sea secundario, dijo Jesús. Busquen primeramente el reino de Dios. Buscar a Jesús significa obedecer su palabra. Estas son características cuando respondemos a la pregunta, ¿qué buscas? A ti, Dios, demostrándolo con nuestra vida. Querida iglesia, que busquemos a Dios siempre, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Que nuestra respuesta siempre a ¿qué buscas? Sea a ti, el Mesías, el Cristo, el Rey, el Dios Todopoderoso, con todo nuestro corazón. Yo le voy a invitar a que se ponga de pie. Y ahí en su lugar, con sus palabras, dígale: Señor, yo te busco. Hoy yo te busco con todo mi ser. Señor, hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí buscándote. Hoy estamos tal vez conectados a esta transmisión buscándote, Dios. Señor, hemos reconocido que tú eres el único digno de ser buscado con todo corazón. Que tú eres el único digno de poner nuestra mirada y buscarte con todas nuestras fuerzas. Señor, hoy queremos buscarte, hoy queremos correr a ti siempre. Señor, que en cada momento de nuestra vida podamos responder a esta pregunta: ¿qué buscas? Diciendo: a mi Dios con todo mi ser, con toda mi alma. Señor, queremos leer tu palabra, queremos tener comunión contigo. Señor, que nunca dejemos de buscarte. No permitas que nos alejemos de ti. No permitas que dejemos de buscarte como nuestro Dios. Que tú seas la fuente a la que corramos siempre. Señor, que en medio de momentos difíciles corramos hoy a ti. Si usted está pasando por un momento difícil, un momento de angustia, búsquelo hoy y dígale: Señor, aquí está esta angustia. Hoy te busco para entregártela. Hoy te busco para darte esta angustia. Señor, tú conoces esos corazones afligidos que hoy están aquí tal vez con angustia.
con pensamientos tal vez de ansiedad, con pensamientos que tal vez les están agobiando, pero hoy están aquí buscándote, Señor. Dales esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Tal vez hay gente conectada que también está en angustia, Señor, pero hoy por medio de esta transmisión te busca. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy estamos aquí buscándote, mi Dios, buscándote a ti. Gracias, Dios. No permitas que dejemos de buscarte. Yo le voy a pedir que siga ahí en su lugar, que baje sus manos en este mismo sentir. Siga ahí en su lugar, baje sus manos. Y quiero preguntarle, tal vez hay alguien aquí que me dice: Jorge, usted me habla hoy de buscar a Dios, pero yo me siento tan lejos de Dios porque siento que mis pecados me separan. Pero yo quiero decirle: Jesús murió por usted y resucitó por usted. Tal vez usted me dice: Jorge, yo no puedo acercarme a Dios, me siento pecador. Yo quiero que hoy usted le diga a Dios que le perdone y que reciba a Jesús como su Señor y Salvador. Si usted nunca ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador en su corazón y lo quiere hacer hoy, yo quiero dirigirlo en una oración. Si hoy usted quiere responder a esta pregunta por primera vez: ¿quién buscas? Y decir: a ti, Jesús, el Salvador de mi vida. Quiero hacer esta oración. Levánteme una de sus dos manos. Si usted quiere hacer esta oración, yo quiero dirigirle. Si usted quiere hoy acercarse a Dios por medio de Jesucristo, si usted quiere obtener el perdón de pecados, si usted nunca le ha dicho: Jesús, sé el Salvador de mi vida, levante una de sus dos manos para que yo pueda ver que usted quiere hacer esta oración con toda confianza. Levante una de sus dos manos si usted le quiere decir: Jesús, sé el Salvador de mi vida, sé el Señor de mi vida, rescata mi vida. Rescata mi vida. Quiero pedirle algo más. Tal vez no veo su mano levantada. Si usted levantó su mano, pase aquí al frente. O tal vez no la levantó, pero le quiere decir: Jesús es el Salvador de mi vida. Con toda confianza, pase aquí al frente. No quiero dejar pasar este momento. Si hay alguien que le quiere decir: Jesús, sé el Salvador de mi vida. Sabe, cuando le buscamos a Él, Él no nos rechaza, Él no nos deja, Él no nos abandona. Si alguien le quiere decir: Jesús, quiero amarte. Sabe, tal vez ha buscado esa salvación, ha buscado la felicidad en su corazón de muchas maneras y en otros lados, en ningún lado la va a encontrar. Solo búsquelo a Él, Él es el único que le puede dar nueva vida. Si hay alguien más, con toda confianza, que pase aquí al frente. Usted que nos está viendo por televisión o cualquiera de nuestras transmisiones, también, si usted quiere entregarle su corazón a Él, le voy a pedir que en unos instantes usted también repita esta oración conmigo. Él es el único que nos ama como nadie más. Él no nos rechaza. Cuando le buscamos, Él no nos rechaza. Voy a pedir, ustedes que están aquí al frente y usted que me está viendo en esta transmisión, por favor repetir esta oración conmigo. Señor Jesús, hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados. Hoy yo te busco como mi Salvador. Hoy yo te busco como ese único que puede cambiar mi vida. Hoy yo te busco reconociendo que eres el único que murió por mí y resucitó por mí. Quiero amarte todos los días de mi vida. Que Dios les bendiga. Me ayuda dando otro fuerte aplauso al Señor por estas personas. Que Dios les bendiga. Por favor, acompañen a los servidores. A mi derecha tenemos un regalo para ustedes. Y querida iglesia, que podamos responder siempre a esta pregunta: ¿qué buscan? A ti, mi Dios, con todo nuestro corazón. ¿Qué tal si le alabamos y le exaltamos a Él? Y no se pierda ninguna de estas preguntas en los siguientes fines de semana. Que Dios le bendiga.